Muy buenos días, los invitamos a que puedan disponer de su corazón. Vamos a comenzar este tiempo maravilloso de poder adorar a nuestro Dios, amén. Quiero agradecerle especialmente a Dios porque no es un domingo cualquiera. Sabemos que Dios está obrando en medio de estos tiempos. Él está obrando, Él nos está llevando más allá, está ensanchando las estacas de nuestros campamentos porque Él quiere manifestarse a su pueblo, amén. Yo quiero que con una sonrisa en tu rostro y con gozo en tu corazón podamos empezar ese tiempo de adoración ahí en tu lugar, en donde tú te encuentres. Si gustas arrodillarte, levantar tus manos, aplaudir con gozo, con alegría, amén. Vamos a comenzar ese tiempo. Si ya estás listo, si ya tienes quizá tu cafecito ahí en tu casa, no sé, podemos iniciar este tiempo. Te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a levantar un clamor a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Sabemos que no podemos, Señor, estar sin ti. Un día sin ti es lo peor, Señor amado. Por eso venimos delante de ti a buscarte. Queremos buscarte en todo tiempo, Señor, y aprovechando estos tiempos que tú estás preparando, Señor, para nosotros. Son tiempos de refrigerio, Señor, que queremos aprovechar, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros, tú estás obrando en medio de tu pueblo, Señor amado. Y yo quiero pedirte, Señor, con toda la humildad, que escuches nuestro clamor, Señor, que tu presencia descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, tocando nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Padre, para recibir esa palabra que tú tienes preparada el día de hoy para nuestras vidas, Señor, y que saliendo de aquí podamos vivir esa palabra, Señor, allá afuera donde el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Somos tu pueblo, Señor, somos tu pueblo especial, Señor. Fuimos llamados, Señor, para anunciar, Señor, tus buenas nuevas, Señor. Somos llamados para anunciar, Señor, tu gloria a las naciones, Padre Celestial. Y yo quiero, Señor, pedirte de manera muy humilde, Señor amado, que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros hoy, en nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Escucha, Señor, esas alabanzas que traemos para ti, Señor amado. Escucha, Señor, nuestro clamor. Inclina tu oído hacia nuestras vidas, Señor, hacia el lugar donde estemos, Padre Celestial. Queremos glorificarte, Dios amado, porque solo tú eres digno, Señor, solamente tú de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, amén. Si estás listo, te invito a que con gozo me acompañes ahí en tu lugar, amén.
Amén. Te glorificamos, Señor Jesús. A ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor. Te quiero motivar a seguir levantando un clamor por nuestro pueblo de Yajalón, por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo entero, por las personas que aún no conocen de Jesucristo. Que podamos empezar y levantarnos para llevar las buenas nuevas, porque para eso fuimos llamados tú y yo, para proclamar, para cantar las grandezas y maravillas del Señor. Amén. Tú y yo somos pueblo y vamos a cantarlo ahora. El pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Señor, levantamos un clamor, Padre, por todos tus hijos alrededor del mundo, Señor, que se esfuerzan día a día por llevar tu palabra en estos tiempos, Padre. Te pedimos que pongas en nuestras bocas, Señor, tus palabras, Padre Celestial, para hablarle al mundo de tu amor, de tus maravillas, Señor. Señor, no queremos que las piedras hablen, no queremos que nos ganen, Señor. Queremos ser nosotros los que nos manifestamos, Señor. Queremos ser nosotros, Padre Celestial, los que llevan tus noticias buenas a aquellas personas que necesitan escuchar, Señor. Porque sabemos que tú nos has llenado de ti, Padre, nos has capacitado, Señor. Y aún en estos tiempos tú estás capacitando a tu pueblo, Señor. En estos tiempos tú nos estás capacitando y nos estás empujando más allá. Nos estás llevando más allá, Señor, porque eres tú quien se quiere manifestar a las familias de la tierra.
eres tú quien va a obrar en medio de nosotros, a través de nosotros. Somos tus instrumentos, Dios. Somos lápices con los cuales tú escribirás grandes historias, Señor. Yo oro por cada corazón, Señor. Yo te ruego por cada corazón que esté escuchando, que seas tú poniendo esa inquietud en nosotros de movernos, de no quedarnos paralizados, Señor. Basta ya de rodillas paralizadas y de manos caídas. Es tiempo de levantarnos, Señor. Levanta nuestras vidas. Impúlsanos más allá, Señor. Este es el tiempo de la gran cosecha, Señor. Es el tiempo de la siega, Señor. Y aquí estamos prestos para servirte, Señor, con manos levantadas para glorificarte, Señor. Para glorificarte, para exaltar tu santo nombre y para hacer, Señor, tus siervos, para llevar la obra, Señor, a donde tú nos mandes. Y quizá a veces en medio de la tribulación nos apagamos, o en medio de las luchas y aflicciones, o del ruido del mundo nos apartamos, Señor. Pero hoy es tiempo de volvernos a ti, Señor, porque tu amor nos envuelve y nos sostiene, Señor. Tú nos das un amor sin condición. Sabemos que no podemos ganarlo ni merecerlo. Es por gracia, Señor. Es por tu gracia y misericordia que podemos estar aquí, Señor. Que podemos estar ahí en nuestros lugares, en nuestros hogares, intercediendo de rodillas, clamando, adorando, Señor. Tu amor nos ha sostenido hasta aquí, Señor, y sé que nos sostendrá. Si ahí en tu lugar tal vez te has apartado, te has alejado, o tu relación con Dios se ha enfriado, yo te invito en este momento a que levantes tus manos y puedas decirle: Señor, heme aquí, ponle tu fuego en mi corazón y ayúdame a llevar tus noticias buenas allá afuera donde la gente necesita tanto. Quiero ser un instrumento, Señor. Reavive ese fuego en mi interior, y los que están con ese fuego, que queme aún más, Señor. Que queme aún más, Señor. Porque aún antes de hablar ya nos conocías, Señor. Antes de que nos formaras, Señor, ya tenías un propósito para nosotros, Señor. Ya habías decidido que tu amor nos iba a alcanzar. Y tú has sido tan bueno para mi vida, Señor. Tú has sido tan bueno para nuestras vidas, Señor. Tu amor nos sostiene en esta mañana y nos envuelve, aún si nos hemos apartado, si nos habíamos enfriado, Señor. Tu amor desciende y nos envuelve en esta mañana y nos abraza, nos levanta y nos sostiene, Señor. Antes de hablar, tu voz podría oír. Has sido tan bueno para
Señor, te pido que con lazos de amor atraigas ahora a todas esas personas de tu pueblo que se han apartado, Dios. Es tiempo de volver, Padre Celestial, poner nuestras miradas en ti y llevar a cabo el propósito que tú has puesto en cada vida de los que tú has llamado, Señor. Sabemos que tu amor no lo podemos ganar, Señor, ni merecer, sino que tú lo has dado, Dios, porque eres un Dios de amor que persigue aquella oveja que se descarría, Señor. Dejas a las 99 y vas por mí, y vas tras de mí, Señor. Gracias por ese infinito amor que tú has dado, Dios. Queremos hoy recibirlo. Levantamos nuestras manos y recibimos ese amor que tú nos das. Y queremos, Señor, que tú nos levantes y nos fortalezcas para ir, Señor, por aquellos que aún no conocen de tu gloria. Queremos ser portadores de tu gloria y demostrar ese amor magnífico, incomprensible que tú nos has dado, Señor. Porque ellos tienen tanta necesidad de ti, Señor. Mi familia tiene tanta necesidad de ti, Dios. Mis amigos tienen tanta necesidad de ti, Señor amado. Las familias, Señor, tienen tanta necesidad de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria, honra, alabanza y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y con ese mismo gozo y júbilo te invito a recibir esta palabra que Dios ha puesto en su corazón para ti y para mí. Amén. Muy buenos días, mis queridos amigos que nos escuchan, hermanos que están allá en casita, escuchándonos en esta mañana. Pues qué bueno es poder estar aquí y llevar las nuevas buenas de gran gozo, llevar la palabra de Dios a todo aquel que la necesita y que tiene ese anhelo de escucharla. Como hablara el día miércoles pasado, hoy nos iba a ocupar a hablar un poco sobre el arrebato. Es realmente muy poca la información que tenemos al respecto, pero Dios nos va a dar toda la sabiduría y el conocimiento capaz para que nosotros podamos transmitir una verdad que quede muy grabado en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué digo esto? Porque son tiempos difíciles en que todo el mundo está preocupado, pero no está pensando en esa gloriosa manifestación de Dios, en esa manifestación cuando las trompetas suenen y sea el arrebatamiento de la iglesia. Entonces debemos de entender que hay dos pasos muy cercanos, que es el arrebatamiento y la venida del Señor Jesús, pero vamos a tratar de interpretarlo y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ese es el deseo de mi corazón. Así es que vamos a darle gracias al Señor, como tú sabes hacerlo allá en casita. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Rey, por tu misericordia. Te honro y te glorifico y te agradezco la palabra que has puesto en mis labios. Señor, úsala, llévala, Padre, a todo aquel que la necesita, que creo que es a todos, y que quede impresa no solamente en nuestra mente y corazón, sino en nuestra alma y espíritu, Señor. Te agradezco, Dios, esta oportunidad que me das para predicarte en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo haga todo lo que tiene que hacer en esta hora. Amén, Señor, amén. Uno de los escritores sagrados, el apóstol Pablo, es quien más nos lleva a estas palabras y conocimiento de la venida del Señor Jesucristo, precediéndolo el arrebato de la iglesia. Porque primero va a ser el arrebato de la iglesia y posteriormente viene lo que es la venida del Señor, porque de otra manera todos los cientos de miles de millones de cristianos que están jugando con su salvación, pues no creo que se vayan en el arrebato. Así que tenemos una oportunidad aún, de acuerdo a las Escrituras, no a lo que yo digo. Acompáñame por favor en esta mañana al libro primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estudiar un poco de los versículos del 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice así:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay una palabra que bien vale la pena estudiarla en esta mañana. Aquí dice la escritura, y debo ser muy enfático debido a las tradiciones y costumbres de los pueblos y cosas que nos han legado, que realmente dista mucho de la verdad. Yo quiero que en esta mañana tú la conozcas. Dice que los que mueren no se van ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Se van a descansar. Se van a descansar, dice el apóstol Pablo, de los que duermen. ¿Para qué? Para que no te entristezcas y pensando que ya se murieron y ya se perdieron de una vez y para siempre. Y estás pensando también que a través de ciertos ritos y mandas y ofrendas, tú vas a poder rescatar a tus seres o a los seres que tú has perdido. No, para nada. Eso es una falacia, es una mentira. Porque yo siempre pongo esto como un ejemplo real. Si nosotros pudiésemos pagar por el rescate de nuestros seres amados, pues yo haría todo lo posible, ¿verdad?, por hacerlo, pero nosotros no somos dignos. Es el Señor Jesucristo quien lo hace a través de su muerte en la cruz. Esa es la promesa que tenemos. Entonces tú me preguntarás en esta mañana, entonces, ¿qué esperamos? Esperamos la venida del Señor, que es lo que vamos a ver después. Allá en el libro de Apocalipsis y en muchas porciones de la Escritura nos habla de la venida del Señor y de lo que Él va a hacer en ese tiempo. Por lo tanto, no existe tal purgatorio. No existe el purgatorio. No, los que se van a descansar, no se van a un lugar intermedio. Se van a descansar, dice los que duermen, esperando la venida del Señor Jesús. Porque si ya salieron, del purgatorio y ya lo llevaron al cielo o a la vida eterna, te pregunto en esta hora, entonces ¿para qué vendría el Señor? ¿A quién va a juzgar si ya tú hiciste todo lo que tenía que hacer el Señor Jesucristo y lo sacaste de un lugar donde ni siquiera existe? Mucho cuidado, por favor, para aquellos que me están escuchando y que escuchan por primera vez estas palabras, que no las estoy inventando, están aquí escritas en la palabra de Dios. Luego dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo que estoy diciendo apenas, si tú crees que Jesús murió y resucitó, también den por seguro que en el último de los tiempos, como vamos a ver enseguida, todos vamos a resucitar. Impresionante cómo lo esboza el apóstol Juan en la revelación en la isla de Patmos. Dice que el mar y los confines de la tierra, de todos, van a devolver a sus muertos, de donde quiera que estén. ¿Para qué los van a devolver? Para que sean juzgados de una manera debida, de la manera correcta, conforme a sus obras en la tierra. Ahora, estos son, fíjate, dice conforme a sus obras, pero ya nosotros no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Aquí y es otro tipo de juez o de sentencia que vamos a recibir. Aquellos que recibimos al Señor Jesucristo, lo aceptamos como Señor, como Dios, como Salvador, pues somos hijos de Él. Pero hay cosas muy importantes que en esta mañana quiero que tú sepas. Abre bien tus oídos, por favor. Está atento, por favor, a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir esta mañana es muy importante. ¿Por qué? Por los tiempos que ya se avecinan, que son más cortos cada vez. Entonces debemos nosotros procurar y preocuparnos para hacer la palabra de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 4 de Tesalonicenses, Pablo nos dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto. ¿En palabra de quién? En palabra de Dios.
en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que tú que vives, que me estás escuchando, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron. Y esta porción de la Escritura es muy importante. Corrobora todo lo que estoy diciendo. Exactamente, nadie ha salido del lugar de descanso. Yo no sé dónde es. Yo no sé dónde es ese lugar, pero Dios sí sabe dónde la gente que murió en el Señor está descansando en este momento. Pero no lo vamos a preceder nosotros. Aquellos que ya murieron, aquí dice algo muy importante. En el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a oír el toque de las trompetas. Y los que ya murieron en el Señor Jesucristo, todos esos mártires que hablamos, que nos dice inclusive el libro de Hebreos capítulo 11, los valientes, ¿verdad? Que dieron su vida por el Señor. De todos aquellos, tú no lo sabes, o quizás sí lo sabes, que 11 de los discípulos del Señor murieron de diferentes maneras, atroces por más decirlo. El único que nos habla ahí con un milagro es el apóstol Juan, quien fue puesto en aceite hirviendo y no murió. Y él recibió la revelación de Apocalipsis. Él murió de viejo, es el único. En fuera todos murieron de una manera impresionante. Entonces, estos hombres, estos mártires de Dios, se van a levantar, se van a abrir las tumbas y se van a levantar con poder para ir a reinar con el Señor Jesucristo, para ir a reinar por 1000 años. Y nos habla del milenio, que lo vamos a ver en la próxima plática, en la venida del Señor Jesucristo. Ya la venida, ya en esa gran victoria que el Señor Jesucristo tiene ya de hecho y de antemano sobre sus adversarios. Entonces, estos hermanos que ya murieron en Cristo Jesús van a resucitar. Digo, luego ¿quiénes? Luego dice nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos esta maravilla de Dios, este regalo de Dios que no lo merecemos, pero Él en su misericordia quiere darnos el privilegio de que reinemos juntamente con Él. Entonces vamos a explicar en la próxima plática qué va a suceder en ese intervalo de entre el arrebato y la segunda venida del Señor, que viene para condenar a sus enemigos. Para eso quiero que me acompañes, por favor, al libro de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Y vuelve a hablar de un misterio. Nuevamente Pablo vuelve a hablar de un misterio, porque ¿qué es un misterio? Es algo que no ha sido develado, pero que Dios quiere que nosotros lo sepamos. El Espíritu Santo quiere develar este misterio para que deje de ser un misterio, sea una verdad a voces, que todo el mundo sepa, que todo el mundo escuche. Por eso Dios nos revela su palabra, Dios nos la pone en carta abierta para que nosotros la conozcamos, sepamos lo que el Señor quiere que sepamos. Y por eso dice, he aquí, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, dice, vuelve la misma palabra, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Y aquí usa otra palabra, hay una transformación.
el hombre no es que sufre una metamorfosis, sino que deja de ser material para ser transformado en un cuerpo espiritual, como nos lo explica del versículo 1 hasta el 51. Es sería demasiada información que yo les daría. Ustedes léanlo en casita y ven cómo Dios nos va a transformar. Nos va a transformar. Dice aquí en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente hay varios elementos de los cuales nos asimos en esta mañana para entender la palabra de Dios. Primeramente, voy a repetir que esto va a ser en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero todo ojo lo verá. Todo ojo sabrá, todo mundo escuchará este arrebatamiento. Sabrán que, por cierto, hace años me decía un amigo escatólogo que tuvimos la dicha de tenerlo aquí un buen tiempo. Nos comentaba, y yo lo veo muy lógico, de que en su momento la gente va a decir, los científicos, la NASA, los gobiernos de todo el mundo, que vinieron los marcianos, los extraterrestres, los ITIS. Ahorita se está hablando mucho de platillos de ovnis. Se está hablando muchísimo. Va a decir que ellos vinieron y se llevaron a la gente. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, esto va a ser repentino. Entonces de pronto en mi casa, probablemente, yo no lo sé, se levante mi esposa y algunos de mis hijos, mis nietos, o tal vez algunos de mis yernos o nueras, pero alguien se quede. Entonces de inmediato van a decir, bueno, es que vinieron los marcianos y se los llevaron, se desaparecieron. Pero va a ser una verdadera catástrofe a nivel mundial. Va a ir un hombre manejando y pum, va a desaparecer y el carro se va a chocar. Un avión va a venir en el aire y va a desaparecer el piloto y ¡pum!, se va a venir a tierra el avión. No más que hay tristes noticias. Hay tristes noticias para aquel que no lo sabe. La muerte no va a tener ya ninguna autoridad en ese momento. Entonces puedes imaginar lo que va a pasar, todo el gran caos que va a traer todo esto. Una situación tremenda de dolor y angustia y espanto que va a vivir la humanidad. Pero esto es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Entonces hay una trompeta que ya no la vas a volver a escuchar, es primera y única vez que vas a escuchar el ulular, el tutú, tutú, tutú. Se va a escuchar en todo el universo. Sí, les decía yo el día miércoles que el famoso cielomoto que se está hablando tanto últimamente, y que escuchan en el cielomoto, precisamente especie de una trompeta. Y la NASA le da una explicación por qué ese sonido constante de una trompeta. Y científicamente le dan una explicación, pero espiritualmente yo le doy otra explicación. Como dicen los predicadores y los hombres de Dios, los ángeles de Dios están preparando ya sus trompetas para tocarlas. Entonces debemos estar atentos, nuestros ojos atentos a Dios, a lo que va a acontecer, a los acontecimientos próximos, futuros, en un futuro no lejano. Entonces hay otra situación aquí que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no van a apestar. ¿Por qué? Porque no va a ser la materia que va a resucitar. Bueno, en ese momento sí va a resucitar los muertos, pero ya dice aquí, transformados. ¿Por qué? Porque seremos transformados, dice la Escritura. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no va a tener autoridad ni poder. En el libro de Apocalipsis nos habla de lo que le va a pasar a la muerte y al Seol. Lo vamos a ver en la próxima plática. Pero quiero que sepas en esta mañana esto, y esto va para todo mundo, porque hay gente osada que le ha dado un calificativo a la muerte y le ha dado hasta el sobrenombre de santa. De santa no tiene nada. Es una perversión, es una perversidad que el hombre mismo ha creado, como lo vamos a ver ahorita. La muerte no tiene nada de santa. La muerte es enemigo de Dios. La muerte es un personaje que vino precisamente a esto, a matar, a destruir. Y ahora, dice aquí también en el libro de Corintios, 1 Corintios 15, versículo 26. Te lo voy a repetir para que desde casita lo marques. 1 Corintios 15, versículo 26 dice: y el último enemigo que será destruido es la muerte. Si es enemigo de Dios, ¿cómo puede ser santa? Si es enemigo de Dios, ¿cómo la podemos adorar? ¿A quién estás adorando? Te pregunto a ti, si me estás escuchando, si alguno tiene la osadía de estar adorando a la muerte. No es bueno. Es enemigo de Dios, por lo tanto te conviertes o te haces enemigo de Dios al adorar al enemigo de Dios. El último enemigo de Dios es la muerte. Entonces, la muerte va a ser sorbida en victoria. La muerte es atraída. Dice sorbida, prácticamente desaparece ya en ese momento. ¿Por qué sucede esto? Dice entonces hay aquí como una oda al triunfo, al éxito, a la victoria. Dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como hacerle ver a la muerte que no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que amamos a Cristo y hemos redimido nuestra vida a través de la sangre poderosa del Cordero bendito de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Al no existir el aguijón, ya la muerte no puede prevalecer en los hijos de Dios en su venida. En su venida, ¿sí? Tenemos un éxito asegurado. La victoria es segura para los que amamos a Cristo Jesús. Entonces, aquí se va a declarar exactamente quiénes tienen el derecho, a quién pertenece este triunfo, esta victoria. Pues a aquellos que hemos tratado de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ajá. ¿Tú sabes qué es muerte, mi querido amigo, desde donde me estás escuchando en esta mañana? Muerte es la separación de entre Dios y el hombre. Hay un cisma infranqueable. La muerte nos separa de Dios porque tenemos a un Dios santo, puro y perfecto. Por eso Él pagó nuestro precio, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tenemos que entender esto, que debemos ser santos porque Él es santo. En el momento en que la muerte, o sea el aguijón del pecado, desaparece a nuestras vidas, tenemos asegurada la victoria. En el libro de 1 Tesalonicenses, que estábamos leyendo apenas precisamente, donde estábamos, dice cosas maravillosas. En el capítulo 4 dice así, miren, esto es muy hermoso conocerlo. Dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendices de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Y hay algo preestablecido, algo que aprendimos de quienes, de los que nos antecedieron, de los hombres que nos enseñaron la palabra, de los hombres que nos llevaron a Cristo Jesús. Aprendimos cosas de ellos. Entonces vimos su actitud, vimos su vida. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Hay instrucciones precisas, exactas y correctas, ¿sí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Punto número 1. Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? ¿Sí? Es la voluntad de Dios nuestra santificación. ¿En qué manera nosotros vamos en este grado de crecimiento de santificación? Dice, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Primero controlamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Hay una desgracia en el cristiano tibio. Está conformado al mundo, está conformado a las cosas del mundo y tiene como algo muy débil o algo muy vano o vana la palabra de Dios, y no entiende que necesita ser santo, como decía Pablo, porque yo soy santo. Seamos imitadores de Cristo. Bueno, de Pablo como Pablo de Cristo decía. Entonces, aquí hay un primer punto, habla de fornicación. Y la fornicación es un problema de los no casados. A ver, ¿de quién habla primero? De los fornicarios, de los jóvenes, inclusive adultos que no están casados, pero que tienen relaciones de fornicación. Aún no es lícito que en el pueblo de Dios todavía existan matrimonios que no han consagrado su vida a Dios, que no se han casado. Hay que hacerlo, porque si no están viviendo en fornicación. En fornicación. Aquí hay otro punto. Versículo 4 dice que a cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, al hablar de tener a nuestras esposas en santidad, significa que no debemos de vivir en adulterio. En adulterio. Déjame decirte que no solamente existe adulterio físico, también existe adulterio espiritual. Si tú estás metido en pornografía, estás viendo a otras mujeres, estás coqueteando con tu teléfono, estás haciendo cosas indebidas, aún teniendo a tu esposa, estás cometiendo adulterio y no tienes a tu esposa en santidad, porque son una sola carne. Y si tú eres un perverso, el mismo apóstol Pablo dice que el espíritu de la ramera salta al hombre cuando el hombre tiene relaciones con la ramera. Estas son las pasiones que se desbordan precisamente porque el hombre no ha entendido la necesidad de meterse bajo la autoridad, bajo la cobertura divina. Voy a leer 2 versículos más, porque estoy hablando sobre lo que hace el aguijón del pecado. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces Dios toma todo bajo su autoridad. Él es el vengador. El vengador, dice, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No podemos convertirnos en jueces de nuestros hermanos. No podemos convertirnos en enemigos de nuestros hermanos. Yo conozco gente dentro de la iglesia que peleando con los hermanos de tiempos y no se hablan ni se piden perdón. Créanme, no van a recibir la promesa. Se van a quedar, créanme, se lo estoy diciendo en esta mañana, se van a quedar al sonar de las trompetas. No se pueden ir. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo la palabra, y la palabra es verdad, no es una mentira. Es verdad. La palabra la debemos de tomar
como algo muy propio, algo que me está hablando a mí, que yo debo de hacerlo. Pero si oigo la palabra y continúo con lo mismo, el aguijón del pecado sigue en mí, sigue en ti todavía, estás haciendo lo que Dios no quiere. Entonces ese aguijón, ¿a qué te va a llevar? A la muerte. ¿Y qué es muerte? Es separación de Dios y el hombre, punto. Punto. Entonces dice aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, derrotando a los enemigos que antes mencioné. Las pasiones es un enemigo tremendo, la lujuria, la lascivia, la mentira, el robo, las drogas, el adulterio, la fornicación, crímenes, borracheras, brujerías, las idolatrías y cuánta cosa. Vamos nosotros de gloria en gloria y de victoria en victoria, venciendo. ¿Para qué? Para llegar a obtener la gracia infinita de Dios, de la salvación y vida eterna. O esperar después del toque de la trompeta los 1000 años de sufrimiento. Bendito Dios. Yo no estoy de acuerdo con el que dice que 1000 años son 1000 años. No, imagínate tú. Sería otra eternidad sin Dios en la tierra. No, nadie la aguantaría. Dice la Escritura que para Dios, el apóstol Pablo lo dice, Pedro precisamente, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que yo considero estos 1000 años un corto periodo en el cual mucha gente todavía se va a salvar, porque lo dice en el libro de Apocalipsis y lo vamos a ver en la próxima plática. Pero no quiero esperar este sufrimiento, no quiero esperar esto. Yo quiero partir con mi Señor en el toque de la trompeta. No quiero pasar por el periodo de la gran tribulación, Eso sí va a ser el lloro y crujir de dientes. Entonces vamos superando los problemas que hay en nuestra carne y vamos asumiendo o vamos absorbiendo o vamos logrando o teniendo los frutos del Espíritu Santo, no las obras de la carne. Los frutos del Espíritu Santo que tanto nos apasiona y lo hablamos y lo platicamos. Pero hay que ver, son 7 los frutos del Espíritu Santo que debemos decir, 9, debemos decir, Señor, los tengo en mi vida. Realmente yo poseo los frutos del Espíritu Santo. Y si algo te falta, búscalos. Lo que estoy diciendo en esta mañana está en Gálatas capítulo 5. Ahí búscalo. Los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, después de esta exhortación que nos da el apóstol Pablo, quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a profundizar un poquito sobre las trompetas, sobre el juicio, sobre la venida del Señor. En el versículo 15 del 11 dice así: el séptimo ángel tocó, dice, ¿qué? La trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El ángel que toca la séptima trompeta está confirmando la deidad, el poder, la magnificencia y el honor de Jesucristo. Está confirmando el ángel que Jesucristo es el Señor, que es Dios todopoderoso, que es el alfa, el omega, principio y todo, el principio y fin de todas las cosas. El ángel que desciende de los cielos. Porque a mí me parece más que triste y vergonzoso y ridículo del grupo que anda por ahí por las calles engañando a miles,
diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Qué condenación tienen estos pobres infelices? Con todo respeto se los digo, porque no son felices, que niegan la deidad de Jesucristo. Entonces, ¿quién intercede a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Cuando en la misma escritura dice, en el libro de Juan, que en los cielos tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Por qué le quitaron esa parte de las escrituras? ¿Y por qué le quitaron en el principio? Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ellos le ponen, eran un Dios. Si ellos dicen que nada más hay un Dios, entonces ¿de dónde sacan otro Dios? Yo no puedo entender por qué tergiversan la palabra, por qué y cómo tenemos nuestra mente tan cerrada para perseguir doctrinas falsas, espurias, mentiras inyectadas por Satanás. No podemos nosotros por ningún motivo quitarle la autoridad y poder al Señor Jesucristo. Y aquí lo dice, ¿verdad? Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿A quién adoraron? A Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. El que es desde el principio, el que era, quien estuvo en la tierra, y el que ha de venir nuevamente. ¿Habrá otro personaje que vaya a venir al fin de los tiempos? No. No habla del Espíritu Santo, no habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo, quien va a venir a juzgar a vivos y muertos, a unos para condenación y a otros para vida eterna. Entonces, en este arrebato vemos, ¿verdad? Que va a venir el Señor Jesucristo nada más para llevar a su iglesia, a los que vivimos y a los que morimos, a los que murieron y los que vivimos en Él, ¿verdad? Porque dice, porque has tomado gran poder y has reinado. Ajá. Claro, el reino es para Jesucristo eternamente y para siempre. El reino es de Jesucristo. ¿Sí? No podemos nosotros ni quitar ni agregar nada de la Biblia. Si la Escritura dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas distintas, yo lo creo. No, mi mente no lo puede asimilar fácilmente. Es un misterio muy, muy difícil de comprender, pero si la Escritura lo dice, yo lo creo. Y Él va a venir a reinar, el Todopoderoso va a venir a reinar en los fines de los tiempos. O ya no va a venir a reinar, va a venir como Rey de reyes y Señor de señores, para juzgar a todos, a vivos y a muertos. Sigue diciendo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el tiempo de juzgar, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Como vemos aquí hay varios personajes a los cuales viene Dios a darles un galardón, a galardonar a sus profetas, a los que creen en Él, a los santos, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que temen al nombre del Señor, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A destruir los que destruyen la tierra. Es algo que hemos perdido nosotros. En vez de construir, el hombre ha destruido todo lo que está a su entorno. Todo. En vez de crear cosas para ambientar, se han destruido los ríos, las aguas, los bosques, todo lo medio natural que Dios hizo para nuestro beneplácito. El hombre ha venido a destruirlo. Pero también estos van a ser tratados. Van a ser tratados, ¿sí? Por eso es que dice la Escritura que en el libro capítulo 8 de Romanos,
que dice la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aún la naturaleza está pidiendo cuentas. Quiere ver nuestra manifestación, que nosotros vamos a hacer algo por lo que se ha hecho mal, la destrucción de todas las cosas. Y finalmente voy a leer esta porción. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y se abrió el templo de Dios, y el arca del pacto se veía en el templo. Para que vean las películas y los estudiosos de las escrituras cómo están equivocados. Andan buscando el arca del pacto en la tierra. Porque aquí lo dice, aquí lo dice clarito, que el arca del pacto está en los cielos. Por si no lo sabías, ahí te lo está diciendo ahorita las escrituras. El pacto de Dios, el pacto eterno que hizo con los hombres, el arca del pacto está en los cielos. Y el templo de Dios fue abierto, lo vio Juan, y el arca de su pacto se veía en su templo. ¿En dónde? En el cielo. ¿Verdad que es interesante escudriñar las escrituras? Han salido películas y sacado películas. Que anda buscando aquí y por allá el arca del pacto. Pues, ¿para qué le buscan? Ni lo van a encontrar. Ya lo encontró Juan. Ya lo vio dónde está. En el cielo. ¿Y qué pasó cuando todo esto fue revelado? Cuando todo esto lo ve Juan, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Y este es el momento álgido, cuando las trompetas suenen, van a hacer todas estas cosas. Pero vienen cosas tremendas sobre la tierra, tremendas cosas sobre la tierra, que nosotros pues pidámosle a Dios que no nos toque aquí esta situación. Pidámosle a Dios que nosotros seamos liberados de todo. Pero sí, mis queridos hermanos, quiero clarificar, quiero rectificar que el Señor vendrá, pero antes lo precede el arrebato de la iglesia. No toda la iglesia, no toda la iglesia, que me hubiese gustado tocar este punto. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos en absoluto. Y por otro lado dice que todo lo que Dios ha tomado en sus manos, nadie se lo va a arrebatar. Nadie se lo va a arrebatar. Entonces, ¿qué va a suceder? Algo grandioso y portentoso, quiero decirte en esta mañana. Y creo que no lo debo de omitir. No me debo de ir con esto en mi corazón y en mi mente. Dice en el versículo capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esos hombres que murieron en pro, como mártires, haciendo la voluntad de Dios, están pidiéndole a Dios que tome venganza de sus enemigos. Bueno, su enemigo principal, la muerte. Lo vamos a ver en la próxima plática. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que es el mismo personaje, tiene que ser juzgado juntamente con el falso maestro, el falso profeta, con el anticristo. Tienen que ser juzgados forzosamente con la misma muerte y el Seol, que van a ser echados al lago de fuego, juntamente con la tercera parte, juntamente con los seguidores de Satanás. Los seguidores. Para ellos no fue preparado el infierno, pero los que siguen es porque quieren, porque desean perderse allá. Bueno, pero si esos seres están aquí hay algo que les quiero compartir en esta mañana, que es algo impresionante. Acompáñame por favor ahí, dale una bolsita nomás tu Biblia si la tienes en tu mano, al capítulo 7 del Apocalipsis, y con esto voy a terminar esta mañana. Para que veas lo que estoy diciendo no es mentira.
el toque de las trompetas, el arrebatamiento de la iglesia de los que vienen en santidad, y después la gran tribulación, y dentro de la gran tribulación viene algo impresionante, que eso es el fin del toque de las trompetas. Dice, después de esto vi a 4 ángeles. Bueno, no lo voy a leer ahí, voy a leer del capítulo 7 del versículo 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta cantidad que nadie puede contar, los matemáticos físicos le llaman miriadas. Son cantidades imposibles de contar, como las estrellas o como las arenas del mar, imposibles. Y esto fue lo que vio allá Juan. Miró en el cielo y vio esa multitud de personajes que habían ahí, millones de personas que nadie podía contar. Aquí no dice millones, pero dice millares de millares, ¿sí? Multitudes que nadie podía contar. ¿Qué hacían esas multitudes? Lo tenemos que saber. Tenemos que escudriñar la palabra y ver quiénes eran esos personajes que estaban ahí. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos ya estaban declarando algo en gratitud de lo que había sucedido en sus vidas. Había pasado algo portentoso. Esos que no tenían oportunidad en la gran tribulación todavía se salvaron. Hubo algo, porque dice Dios que nadie le va a arrebatar a uno solo de sus hijos. Pero no tiene caso llegar hasta este punto. Entonces, dice el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza es universal. Millones de ángeles dándole honra, gloria y alabanza a Dios, hablando de sus grandezas, de sus prodigios. ¿Para qué? Para en gratitud de lo que Dios está haciendo con la humanidad, con los redimidos, para dar una noticia universal, para que nuestros oídos se abran y nuestro corazón acepte con humildad la gracia y el perdón y el amor de Dios. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Una pregunta que nosotros no podríamos contestar si el Espíritu Santo no lo revelara. Le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Estos son de los que han salido de la gran tribulación, de aquellos que fueron perseguidos, que vieron todos los sucesos de los 7 sellos, las 7 trompetas, las copas de la ira, todo el derramarse de la furia de Dios o la justicia de Dios sobre la tierra. Lo vivieron y huyeron de un lado para otro, sufrieron lo indecible, los trataron de marcar con la marca de la bestia. Pero ellos no aceptaron tal cosa, huyeron con sus familias. Eso es lo doloroso que quiero explicarte en esta mañana, mi querido amigo. Es lo más triste que puede existir, porque muchas familias completas se van a quedar y los padres tienen que luchar por sus hijos. Puedes imaginarte lo que va a suceder en ese tiempo. Pues aquí vemos, son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Una segunda oportunidad. Salir de la gran tribulación. Pero solo el nombre en sí me causa a mí horror. Si una tribulación
Es fuerte, imagínate una gran tribulación y en grado superlativo. No lo vamos a soportar. Por eso dice el apóstol, si el Señor extendiera los días, nadie se salvaría. Se habla aquí en el mismo libro de Apocalipsis de 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio. Y de ahí van a salir estas multitudes. Por eso es que quise leer la porción anterior del capítulo 6 de Apocalipsis, de esos que están descansando todavía, que están en la gracia de Dios, que están todavía esperando. Le dan ropas blancas y los mandan a descansar todavía. Sigan durmiendo, sigan descansando. Contra ustedes no hay nada. Entonces, ¿contra quiénes es toda esta ira? Pues son contra los impíos, sí, pero es para ellos. Pero ¿por qué nos tiene que tocar a nosotros? ¿Por qué? ¿Por desobedientes? ¿Porque no queremos hacer bien las cosas en estos tiempos? Creo yo que esto no es lo que Dios quiere para ti. Por esto dice delante del trono de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuánto sufrimiento ve Dios en todas estas multitudes que van a quedar para la gran tribulación, que Él lo va a empezar a pastorear después de que hayan sido rescatados, y les enseña todo. Ya no va a haber llanto. Pero mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, no tiene ningún objeto, no tiene ningún sentido exponernos al juicio, a la justicia de Dios. No tiene ningún sentido. No es práctico, ni es inteligente, ni es obvio. Esto es tonto, teniendo las advertencias que están a nuestras manos, a nuestro alcance. Atentar a Dios o atentar contra Dios. Esto no creo yo que sea lo correcto. Mi querido oyente, tú que me estás escuchando en esta mañana, cógete de Dios, agárrate de su palabra, enséñale a tus hijos, muéstrales que Dios es verdad, que Jesucristo es la razón de nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Me hace mi esposa así y dice que yo ore por ustedes que están allá. Si tú que me has escuchado en esta mañana quieres recibir al Señor en tu corazón, en tu vida, y arrepentirte de tu vana forma de vida, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito, si estás pecando, si tu vida no está bien delante de Dios, todavía es la oportunidad. Dios es tardo para la ira y pronto en perdonar. Y si tú en esta mañana te acercas a Él arrepentido, te puedo asegurar que Dios te perdona y limpia tus pecados de toda maldad. Él está presto, Él necesita un corazón contrito y humillado. Declara tus ofensas delante de Dios y arrepiéntete y apártate de ellas. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que de donde estás, agacha tu cabeza, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco mis pecados. Reconozco, Señor, que no he sido fiel a tu palabra, que la he despreciado, la he desdeñado, he hecho lo que mi carne me ha pedido. Absolutamente todo lo que a ti te desagrada, yo he estado haciéndolo, cometiendo pecado tras pecado. Pero en esta mañana, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Estoy arrepentido de tanta maldad y hoy te digo: Padre, perdóname, 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 Señor. Y gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te bendigo, Padre eterno. Gracias por la oportunidad que me das de vida eterna. Si hoy me arrepiento, si hoy mismo, Señor,
dejo mi vana forma de vida, yo sé que me espera la corona allá en el fin de los tiempos. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos das. Glorifícate, Dios, glorifícate y exáltate, y que esta cosecha que en esta mañana hay sea para honra, gloria y alabanza de Jesús. Te adoramos, Dios. Amén. Y que Dios te bendiga.